1, versículo 2, ¿sí? Voy a compartir la pantalla. Denme un segundo, por favor, listo. Me fue al final. Ok. La clase de hoy, la clase que vamos a ver el día de hoy, le he puesto como título Nerds Espirituales. Ya van a entender por qué. Vamos a leer versículo por versículo. Vamos a leer el versículo 2, que dice así. Estoy utilizando la versión la versión de las Américas, ¿sí? La Biblia de las Américas. Dice la Biblia: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Ok, vamos a analizar primeramente este versículo. Primeramente nosotros vemos ahí en la mitad del versículo la palabra hermanos míos. Esto significa que esta carta está dirigida a cristianos o a la iglesia en ese entonces, los cristianos, vamos nosotros a entender por qué esta carta, si no se la ve con un corazón guiado por el Espíritu, va a ser bien difícil entender este mensaje, ¿sí? En estos versículos nosotros vamos a entender por qué la Biblia. Hay muchas personas que dicen que la Biblia es un libro de contradicciones entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, y por qué la Biblia mismo dice que es un libro escrito por hombres inspirados por Dios. Vamos a ver claramente eso aquí en este versículo. Al decir nosotros, vuelvo y repito, hermanos míos, Santiago está enfocando su carta netamente a cristianos. ¿Ok? Ahora vamos a ir a la primera parte de esta escritura que dice: tened por sumo gozo. ¿Ok? Es muy interesante que nosotros tomemos en cuenta la conjugación de los verbos. Aquí tenemos nosotros tener, que es un verbo, una conjugación imperativa que indica una orden. Tenemos la palabra sumo, que significa algo superior. Por ejemplo, cuando yo hablo de sacerdote, digo sumo sacerdote, estoy hablando de un sacerdote que está sobre los sacerdotes. Cuando digo haz algo con sumo cuidado, quiere decir que generalmente tú haces las cosas con cuidado, ahora le vas a poner más cuidado, ¿sí? Y aquí habla de sumo gozo. El gozo, en cambio, es un nivel más alto que la felicidad o alegría. Nosotros, la felicidad es algo pasajero. Nosotros tenemos una felicidad porque recibimos un premio, un homenaje, una muestra de cariño, ¿sí? Que nos da felicidad, pero eso se apaga. Mientras que el gozo es algo perenne. Por ejemplo, un sentimiento que nos genera mucho gozo es el amor. El amor es algo que es constante en nosotros, sobre todo a nivel cristiano. Entonces, tener por sumo gozo, ¿sí? Es un imperativo, es una expresión muy significativa, ¿sí? Y le vamos a poner nosotros unos puntitos suspensivos. Y les invito a ustedes, hermanos, que se imaginen qué palabras podríamos poner ahí, ¿sí? Tener por sumo gozo. ¿Qué se les imagina? ¿Qué imaginan ustedes? Si desean, pueden escribir ahí en el chat. Tener por sumo gozo, ¿sí? No sé, tener por sumo gozo cuando cobramos la quincena, tener por sumo gozo cuando tenemos una buena nota en el colegio, ¿sí? Tener por sumo gozo cuando me novio o me caso, ¿sí? En realidad existen muchas circunstancias dentro del mundo en las cuales nosotros podríamos sentir una especie de gozo, ¿sí? Ahora vamos a dejarlo ahí y vamos a ir a la última parte de este versículo. Dice: el que os halléis en diversas pruebas. Ok, aquí quiero hacer hincapié en la palabra pruebas. La palabra pruebas
significa que nosotros estamos llevando algo a una circunstancia extrema para verificar su calidad. Cuando nosotros hacemos una prueba de un material, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la prueba de un auto, cuando vamos a comprar un auto y dice, yo voy a probar este auto, me voy a las cuestas más grandes, a probar en planicies la velocidad, o sea, voy a llevar las cosas a circunstancias extremas, ¿sí? Eso es una prueba, ¿sí? Y cuando hablamos nosotros de la palabra diversas, estamos hablando no de una prueba, sino de varias pruebas en circunstancias diferentes, ¿sí? Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos hace un rato. Voy a poner unos puntos suspensivos y me voy a imaginar cuando yo digo que estoy en pruebas, ¿qué le pondría ahí? ¿Sí? De pronto, yo le pondría la palabra tener mucha fuerza cuando se encuentren frente a una prueba, tener mucho valor, tener mucho paciencia, qué sé yo. Existen muchas palabras que podría poner ahí cuando yo me encuentro frente a una prueba. Pero como que para el mundo, mezclar estas dos palabras, gozo y pruebas, como que, ¿no? Pruebas y gozo es algo que no viene, no conjuga muy bien, ¿sí? O sea, me imagino yo una circunstancia muy, muy triste, por ejemplo, estoy yo entrando a un funeral, me imagino una persona que ha fallecido, su familia pasando por una prueba muy difícil. Yo no me imagino ninguna prueba más difícil que esa, ¿sí? Y pararse frente a los familiares de esta persona que ha fallecido y decirles, tener por sumo gozo esta prueba que está pasando. O sea, me van a ver como a loco, ¿sí? Va a sonar como locura, ¿ok? La semana pasada mi esposa me comentaba que una de sus buenas amigas, una buena amiga de ella, está con el esposo enfermo con COVID y se encuentra en terapia intensiva, ¿sí? Y me decía, y estaba yo pendiente de eso con ella, y las amigas le decían ánimo, le decían fuerza, valor, resignación, pero no, ninguna de ellas le decía gozo. O sea, esa no es una palabra que en el mundo combina con pruebas, ¿no? Ahora, si nosotros le traemos a la práctica, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, cuando estaba en la universidad, había un grupito que cada vez que el profesor decía, viene una prueba, y ellos eran, yes, ¿no? O el típico que dice, profesor, no se debe olvidar de revisar los deberes, y pues esas personas, digamos que para mi criterio, gozaban de las pruebas, gozaban de las evaluaciones, gozaban de los deberes, ¿sí? Pero me acuerdo, en mis tiempos, yo no sé cómo se les llame a esas personas, ahora pues en mis tiempos se les llamaba norios, ¿sí? Hay una palabra que he usado para esta clase, que es la palabra nerds, que me acuerdo que cuando yo estaba en esa época apareció una película de la venganza de los nerds y se refería a ese grupo de personas, ¿sí? He oído también términos como los ñoños o cosas así, pero realmente nadie quiere estar en ese grupo, nadie en sus cabales. O sea, generalmente el grupo de los nerds, de los norios o de los ñoños son grupos que son víctimas de burla, o como se dice hoy día, de bullying, ¿sí? Pero cuando Santiago dice que tengamos mucho gozo por encontrarnos en pruebas, yo diría que Santiago es un nerd. Ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que alguien quiera ser un nerd? Alguien como Santiago quiera ser un nerd, para mi punto de vista, ¿no? Y vamos a ver el por qué en los siguientes versículos, en el versículo 3 y en el versículo 4. Por favor, vamos a Santiago 1, vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Wow. Ok. Quisiera que analizáramos esta escritura de atrás para adelante. Vamos a empezar del final. Dice, al final dice, sin que os falte nada. O sea, si yo le doy la vuelta a estas palabras, sin que me falte nada, yo diría, una persona que no le falta nada, una persona que lo tiene todo, ¿sí? Yo no sé si alguno de ustedes podría considerarse que es una persona que no le falta nada. Por más dinero, por más cosas materiales que tengan el hombre más rico del mundo, yo pienso que algo le faltará. Pero aquí dice, esta escritura que dice, tened por sumo gozo cuando hayáis en pruebas, y al final dice, para que no te falte nada. O sea, es como cuando alguna vez escuché la prédica que decía, si es que en algún lado escuché que decían, decir que no te falta la pobreza, o sea, decir que te falta algo es término de carencia, y la carencia significa pobreza, y si es que no me falta nada, pues yo soy rico, ¿sí? Entonces, digamos que como yo, Santiago está esperando ser rico o tener algo aquí, pero eso es totalmente mal. Eso es una interpretación totalmente mal, y vamos a coger un poquito más adelante, un poquito más atrás, perdón, y vamos a coger un poco más de texto y vamos a leer lo que dice aquí. Para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Al principio yo les había dicho que esta carta estaba dirigida a cristianos, estaba dirigida a personas que habían, como nosotros, habían entregado su vida, habían aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Están enfocada a cristianos, ¿sí? Hermanos míos, decían en el versículo anterior, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista cristiano, ¿sí? El ser perfectos y completos, sin que me falte nada, ¿sí? Está representando una semejanza con Cristo. ¡Wow! Ahí las cosas van cogiendo sentido, ¿sí? Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, para que seáis perfectos y completos y sin que nos falte nada, para que cada vez más, nos parezcamos a Cristo, ¿sí? Y para que me entiendan lo que quiero decirles, les voy a contar algo. En el siglo XV, en Italia, en el siglo XV en Italia, vivió un gran maestro del arte que nosotros lo conocemos como Miguel Ángel, ¿sí? Miguel Ángel, Miguel Ángel hizo una de sus obras más importantes, es la estatua de David, ¿sí? Esta estatua se encuentra hoy en día en la ciudad de Florencia, en una galería de arte. Es una estatua que tiene más o menos un poco más de 5 metros de alto, ¿sí? Y en su momento fue considerada una obra de arte por la perfección de sus detalles y de sus expresiones. Y hoy en día también es considerada pues una verdadera obra de arte, ¿sí? Entonces dice la historia que en algún momento alguien se acercó a David y le preguntó a Miguel Ángel, y le preguntó a Miguel Ángel cómo hizo para él obtener ese nivel de perfección, esa perfección en su trabajo. Y él dijo, pues la verdad no fue muy difícil, ¿sí? Yo cogí mi martillo, cogí mi cincel, ¿sí? Y le fui retirando a la piedra, al mármol en este caso, todo aquello que no se parecía a David. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, a través de las pruebas. Dios está cogiendo su martillo y su cincel y nos golpea. Y cada vez que nos golpea, nos está quitando todo aquello que nosotros no se parece a Cristo.
Vamos a la Biblia, a Filipenses 1:6. Si no pueden ir muy rápido, ahí está la escritura que estoy compartiendo en la presentación. Y dice la Biblia, Filipenses 1:6, dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, hasta el día en que regrese Cristo Jesús. El propósito de Dios es hacernos perfectos, pues Él nos creó a ti y a mí a su imagen y semejanza. ¿Sí? Regresemos a la escritura de Santiago y vamos a leer ahora completo el versículo 4. ¿Sí? Santiago, estamos en Santiago 1:4. ¿Sí? Dice, ahora voy a leer completo. Dice, que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. La paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Les voy a invitar a hacer otro ejercicio. Fíjense en esta frase. Yo sería más feliz si... ¿Qué se imaginan ustedes? Yo sería más feliz si tuviera más dinero. Yo sería más feliz si tuviese más tiempo. Hay gente que tiene dinero y no tiene tiempo. Hay gente que tiene tiempo y no tiene dinero. Yo sería más feliz si tuviera un mejor trabajo. Yo sería más feliz si estuviera estudiando en otro colegio o en otra universidad. ¿Sí? Porque esta universidad no me gusta. Colegio no me gusta. Yo sería más feliz si tuviera otra esposa, otra novia, porque realmente no estoy satisfecho con esta persona que está a mi lado. Fuera más feliz si mis hijos fueran así, o asado, o cocinado, porque así como son no me gustan, ¿sí? Hermanos del mundo, el mundo, a través de las redes sociales, a través de la publicidad engañosa, a través de múltiples medios, nos ha creado un vacío en el corazón, ¿sí? Este vacío en el corazón nos hace pensar que para ser felices necesitamos muchas cosas que solamente las vamos a encontrar en el mundo. Dinero, diversión, lujos, etcétera, etcétera, etcétera. Y terminamos nosotros entregando nuestra vida a falsos dioses. Hermanos, lo que dice la Biblia, ¿sí? Es que para ser nosotros más felices, ¿sí? Para ser nosotros más felices, lo que necesitamos es paciencia. Eso es lo que dice la Biblia en el versículo que acabamos de leer. Paciencia, ¿sí? La Biblia dice en Hebreos 13:15, sea vuestro carácter sin avaricia. Conténtese con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Hermanos, Jesús no vino a este mundo a morir para que nosotros tengamos más dinero, para que nosotros tengamos más tiempo, para que nosotros tengamos una casa más grande, un auto más lujoso, un mejor trabajo, para que nuestra esposa sea así, asado, nuestro esposo sea cocinado, nuestros hijos sean así. No. Jesús vino a este mundo a morir para darnos esperanza de una vida eterna a su lado. En la segunda carta de Corintios 12:9, Pablo le pide a Dios que le quite una gran carga que él sentía. Si quieren saber de qué se trata, lean la carta de Corintios. Y Pablo escribe, y él me ha dicho
Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré en mi debilidad para que el poder de Cristo more en mí. ¡Wow! ¡Qué impactante! ¡Qué impactante, hermanos! Si alguno de ustedes alguna vez ha pensado o piensa que Dios no ha hecho nada por ustedes en esta vida, solamente acuérdense que hace 2000 años y un poquito más Él envió a su Hijo a morir en la cruz para darte esperanza de vida eterna. Y bástate con eso, bástate con su gracia. Eso es lo que dice esta escritura. Te basta con mi gracia. El resto no lo necesitas. Lo que necesitas es paciencia. ¿Sí? ¿Y dónde obtengo esa paciencia? ¿Dónde obtengo esta paciencia? Porque realmente no tengo mucha paciencia. ¿Y qué es lo que dice la escritura en el versículo 3? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, pruebas yo tengo por montones. Y yo pienso que ustedes piensan igual. O sea, Dios no se olvidó de mandarme pruebas. Hoy tuve pruebas, ayer tuve pruebas, anteayer tuve pruebas y mañana seguramente tendré pruebas. Pruebas de fe. ¿Sí? Dios no se olvida de mandarnos las pruebas. Lo que Dios creo que se olvidó de mandarme es fe. Porque eso es lo que me falta. ¿Sí? ¿Dónde encuentro la fe? La Biblia también tiene la respuesta. En Romanos 10:17 dice la Biblia, la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Otras versiones dicen la palabra de Dios. ¿Dónde está la fe? En la Biblia, hermanos. En el oír el mensaje, en el oír la palabra, en el escudriñar la Biblia. Ahí nosotros tenemos fe. Y de la misma manera que yo me imagino, porque a mí me pasa, que ninguno de ustedes se olvida de cargar el celular las noches para que al siguiente día no les falle la batería, ¿no es cierto? Porque eso a nadie se le olvida. De la misma manera, nosotros debemos recargar todos los días nuestra fe mediante la lectura de la palabra. ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a estar preparado para las pruebas que vienen el día de mañana. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos concluir de que Santiago es un ner, pero es un ner espiritual. Santiago es un norio, pero es un norio espiritual, o un ñoño espiritual, o como quieran llamarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él estaba seguro que él estaba listo para asumir con gozo las pruebas que vienen el día de hoy, las pruebas que vienen el día de mañana y las que vienen el día siguiente. ¿Por qué? Porque él estaba seguro de que cada prueba es un martillazo más del cincel divino de Dios que me está quitando todo aquello que no me asemeja a Cristo. ¿Sí? Y hermanos, yo quiero ser como Santiago. Si Santiago es un nerd, yo quiero ser un super nerd espiritual. Si Santiago es un norio, yo quiero ser un noriazo espiritual. Si Santiago es un ñoño, quiero ser yo un ñoñazo espiritual. Porque yo quiero cada día semejarme más a Cristo. En conclusión, hermanos, con esto termino. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a las pruebas? El gozo. ¿Cuál es el resultado de las pruebas en mi vida? La paciencia. ¿Y cuál es el propósito de las pruebas en mi vida? La perfección. Que la gloria sea para Dios y que tengan una buena noche, hermanos. Gracias, Vladimir. Buenas noches, iglesia. Tenemos a continuación el
los anuncios para esta semana. Ah, un momento, por favor. Ahí estamos nuevamente con los anuncios, dado que este domingo tenemos este tiempo de elecciones, entonces también tenemos un anuncio para este domingo también. El día de mañana, jueves 7 p.m., el grupo de dinámicos tiene su tiempo de devocional. El día viernes 7:30 p.m., Ministerio de Solteros. El sábado a las 2 p.m., el grupo de jóvenes. Y a las 5 p.m. del día sábado, Acción Estudiantil. Esta es una invitación especial, por favor, para las hermanas que podamos agendar este día sábado 6 de febrero. Tenemos este evento, este webinar que había sido anunciado dentro de los planes que se van a estar desarrollando estos espacios, en esta ocasión para las hermanas, titulado Tu sierva escucha. Va a ser a las 17 horas. Ahí están este enlace que nos habían pedido también que nos registremos, pero anotar ahí también este tiempo de mujeres, este día sábado. Y así también el reino de Dios se trata de personas, y qué mejor que estar capacitados también para capacitar a más personas y así seguir expandiendo el reino de Dios como instrumentos. Es así que gracias a Dios tenemos la oportunidad de tener estos espacios de edificación. Próximamente tendremos desde el día lunes un diplomado en estudio bíblico. Entonces ahí está, por favor, la información, la duración, son los días lunes, inicia desde este día lunes 8 de febrero, está ahí la información, así que es la invitación a que puedan inscribirse. Nuestra siguiente reunión de familia el próximo miércoles 7 p.m. Y también tenemos un anuncio de parte del Ministerio de Alabanza, por favor, Audiciones 2021. Así que, por favor, para más información, para que recibas una información más amplia, están ahí los números de Dylan, de Soledad, enunciados ahí en pantalla. Que tengas en cuenta, por favor, Audiciones 2021. Dijo un momento en caso de que estén anotando los números, así que voy a darle la siguiente. Y como les mencionaba, este servicio dominical para esta semana, igual está ahí colocado esa fecha, 9:30. Sin embargo, estos tiempos hemos estado compartiendo de estos espacios, de estos tiempos de confraternidad. Sin embargo, este domingo será un servicio pregrabado, es decir, la transmisión será únicamente a través de Facebook, entonces únicamente a través de esa plataforma. Como ya se había anunciado, Nuevos Valientes no tienen su tiempo este domingo, no tienen, pero Futuros Profetas a las 12 horas, niños menores a 8 años. Entonces, sí tienen su tiempo los niños menores a 8 años, y en este momento nuestro tiempo de confraternidad. Muchas gracias por su atención, una buena noche.